Saludos a todos, espero se encuentren bien. Yo soy el doctor Omar Valderrama, médico cirujano de la UCLA. En este caso estaré compartiendo el tema de segundos mensajeros. Esto forma parte también del primer bloque de Bioquímica 2 acerca de la señalización celular. Muy bien, esta clase no es más que una continuidad a la clase anterior de receptores acoplados a proteínas G y de canales iónicos. Digamos que vamos condensando la información y confluyendo para poder tener un conocimiento acerca de señalización integral. Recordemos que estas son cascadas interdependientes y estos segundos mensajeros nos van a hablar a nosotros acerca de qué es lo que sucede aguas abajo luego de que se activa un receptor acoplado a proteína G, luego de que una enzima como una fosfolipasa actúa a nivel de la membrana lipídica, y de esa manera nosotros podemos entender cuál es, digamos, el fin de la señalización de ese primer mensajero que fue el ligando que se unió a nivel extracelular. Entonces, esta clase tendrá un enfoque bastante básico y sobre todo funcional acerca de los segundos mensajeros, que lo vamos a ir hablando y desgranando en esta clase y en las siguientes. Muy bien, para definir de manera esencial los segundos mensajeros, podemos decir que son moléculas que se encuentran a nivel intracelular y que se pueden generar después de la activación del receptor, dependiente del primer mensajero. Esa activación de ese receptor acoplado a proteína G, de ese canal iónico activado por ligando, necesita, ¿ok?, una continuidad a nivel intracelular, y eso lo dan los segundos mensajeros. Recordemos que el primer mensajero, como lo vemos en este esquema, son los ligandos que se unen a ese receptor, que pueden ser hormonas, péptidos, neurotransmisores, y que ese receptor pues no se puede quedar con la señal para él, sino que tiene que comunicarlo al interior de la célula, y eso lo hace a través de estas moléculas intracelulares llamados segundos mensajeros. Están destinados a activar vías de señalización intracelular que amplifican la señal, y fíjense que se las coloco en negrita porque es la función principal de un segundo mensajero, y van a culminar con activación o inhibición de transcripción de factores genéticos que inducen una respuesta celular. No solamente factores genéticos, sino que también la activación de un segundo mensajero puede conducir a las respuestas celulares que se vieron en la primera clase. Respuesta de supervivencia, contracción muscular, relajación muscular, diferenciación e incluso muerte celular. Entonces vemos cómo el primer mensajero, que es el ligando, se une a su receptor. Ese receptor, a través de mecanismos particulares, desencadena la activación de proteínas, de enzimas a nivel intracelular, que conducen a la formación de segundos mensajeros, y por último la respuesta celular. En este caso ven como ponen de ejemplo, por ejemplo, la activación de un transporte de sodio con glucosa, ¿ok? De un cotransporte de sodio con glucosa. Puede ser uno de los ejemplos de respuestas celulares provocadas por segundos mensajeros. Hay unos miles de tipos de segundos mensajeros intermediarios en señales celulares. Sin embargo, para nuestro interés, ¿ok?, hay algunos que vamos a estar hablando mientras este curso de bioquímica, el primer bloque, se va dando, ¿ok? Especialmente el AMP cíclico, el GMP cíclico, que son nucleótidos activados por ciertos receptores. Esos son uno de los más importantes, pero además podemos tener mensajeros de origen lipídico, de naturaleza lipídica, como el fosfatilinositol bi y trifosfato, que es el PIP2 y PIP3 respectivamente, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que está relacionado con cascadas de calcio. Asimismo, el calcio forma parte de esos segundos mensajeros de interés médico, y el óxido nítrico, por supuesto, que es como el mensajero de oro en esta clase de segundos mensajeros. En esta y en las siguientes tendremos una clase especialmente para óxido nítrico. Fíjense que si empezamos a hablar de los segundos mensajeros, tenemos que empezar hablando acerca de MP cíclico. Ustedes ya vieron cómo se activa un receptor acoplado a proteína G, como lo ven acá. Ese receptor tenía 7 dominios transmembrana,
y en la región intracelular o en su dominio C-terminal están acoplados a una proteína G que puede tener distintos tipos. Recordemos que para que se active tiene que estar unida a GTP y esa subunidad alfa es la que permite la activación de las proteínas siguientes de la cascada de señalización. Si estamos hablando especialmente de AMP cíclico, digamos que el balance o el equilibrio de AMP cíclico está dado entre las proteínas G con subunidad alfa de tipo excitatoria o proteína G, que nosotros le llamamos de manera más sencilla proteína G alfa inhibitoria. ¿Ok? Entonces, ellas, como ustedes vieron, están relacionadas con coordinar y equilibrar, regular los niveles de AMP cíclico en el interior de la célula. ¿Por qué? Porque la adenilciclasa transforma ATP a AMP cíclico, le añade un enlace cíclico a ese ATP y ya tenemos nuestro segundo mensajero conocido, que es el AMP cíclico. Eso lo provoca un aumento de la actividad de proteínas G acopladas, de proteínas G alfa S, ¿ok? Ellas provocan aumento del AMP cíclico. Por otra parte, las proteínas G con subunidad alfa inhibitoria, pues lo que hacen es lo contrario, disminuyen la actividad de la adenilato ciclasa y eso disminuye la producción de AMP cíclico, a fin que tanto alfa excitatoria como alfa inhibitoria me regulan los niveles de AMP cíclico en el interior celular. Este es mi segundo mensajero que estoy hablando. Fíjense, por una señal a nivel extracelular se produjo un aumento de los niveles de AMP cíclico. Ese AMP cíclico puede tomar distintas rutas, ¿ok? Aparte de la proteína G inhibitoria, también hay unas proteínas que veremos más adelante, unas enzimas llamadas fosfodiesterasa, que pueden degradar el AMP cíclico e incluso también el GMP cíclico, lo veremos más adelante. Entonces, de esa manera, pues ya estamos estudiando este punto central que es el AMP cíclico. Muy bien, ese AMP cíclico, como decía, puede tomar distintas rutas, puede ser degradado por fosfodiesterasa, que es esta PDE que se ve acá, pero especialmente tiene acción en una proteína que se llama PKA, que es proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, para que no se les olviden las siglas y hagan una relación en su cascada de señalización. Entonces, ese AMP cíclico interacciona con esa proteína y esa proteína ustedes ven que tiene una estructura muy especial porque tiene 4 subunidades, 2 de las cuales son regulatorias y 2 de las cuales son catalíticas. Es decir, que la que tiene la actividad propiamente quinasa son las subunidades catalíticas de la proteína quinasa A. Las subunidades regulatorias son las que tienen los sitios específicos para que se una ese AMP cíclico que se formó y permita esa unión, la activación de la proteína quinasa A. Fíjense que ella está plegada, unida, las subunidades regulatorias con las catalíticas y de esa forma está inactivada. Pero cuando llega a AMP cíclico se une esos sitios y esas subunidades se separan, ¿ok? Y eso permite que las subunidades catalíticas se activen, ¿ok? Principalmente ustedes van a encontrar en la literatura que PKA en realidad tiene una función a nivel nuclear. Entonces esto cumple como el dogma que estábamos hablando anteriormente, que los segundos mensajeros tienen como fin que haya una transcripción de genes, pero decíamos que no siempre era así. Entonces, en este caso sí se cumple, porque la PKA pasa al núcleo, ¿ok? Es decir, las subunidades catalíticas, que son las subunidades quinasa, y fosforila a un factor de transcripción llamado CREP. ¿Ok? Ese CREP produce la estimulación de genes objetivos, que son los genes CRE, ¿ok? Y ellos promueven eh, la transcripción, la inducción de genes relacionados con memoria y aprendizaje. Disculpen, acá la diapositiva no se ve completo, pero lo que da como resultado la activación de CRE es que hay un aumento de genes relacionados con memoria y aprendizaje, sobre todo genes que tienen que ver con la supervivencia neuronal, la plasticidad. Eso lo vamos a ver más adelante y se verá más a profundidad en el bloque de neurotransmisión. Pero por ahora, solamente saber que al final, fíjense, el mensaje que llevó a MP cíclico fue inducción de genes relacionados con memoria y aprendizaje, una de las principales funciones de CRE. Acá lo vemos un poco más detallado. Estos que están acá son los factores CREP, ¿ok? Y fíjense cómo ellos tienen distintos dominios de serina,
que no me interesa que se aprendan los números, pero sepan que no solamente la PKA, aunque la colocan de primera porque es la principal, puede estimular o fosforilar esos genes CREP, sino que también enzimas como la canquinasa, proteínas como la AKT, que es la misma proteína quinasa B, la GSK3 beta, son quinasas capaces de fosforilar sitios en el gen CREP y eso permite la activación y la expresión de genes relacionados con distintas funciones celulares, sobre todo las que están aquí abajo. Por ejemplo, funciones celulares relacionadas con el metabolismo, ¿ok? Funciones celulares relacionadas con transcripción o con crecimiento celular. Por ejemplo, estos genes lo veremos más adelante, que es el STAT3 y el CIFOS, son parte de cascadas de proliferación celular, también relacionados con crecimiento celular y de supervivencia. Por ejemplo, el BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro, tiene que ver esto en gran medida, y por eso lo señalo y hago bastante énfasis en esto, con la transcripción de genes relacionados con plasticidad neuronal y con supervivencia neuronal. Por eso es que se relaciona los genes CREP con memoria y aprendizaje. Por otra parte, la supervivencia celular. Fíjense que puede estimular genes antiapoptóticos, genes relacionados con el ciclo celular como las ciclinas o el BCL2, que es un gen relacionado con la apoptosis. Eso permite entonces supervivencia celular, crecimiento celular, diferenciación, y si lo aplicamos al punto de vista neuronal, eso permite la plasticidad, mejora la sinapsis, la síntesis de neurotransmisores, la viabilidad de las neuronas, y por eso está relacionado con procesos de memoria y aprendizaje. Bastante interesante esa estimulación de CREP. Hay una función metabólica también por parte de la PKA. Fíjense, no les mencioné que cuando ustedes vayan a estudiar CRE, que en realidad se llama el gen CRE, CRE significa AMP cíclico, el elemento de respuesta a AMP cíclico, si lo leen al revés en inglés, ¿ok? Entonces fíjense que al final ese segundo mensajero AMP cíclico promueve, digamos de manera obviamente indirecta porque usa la PKA, pero promueve la memoria y el aprendizaje y entre otras funciones de supervivencia celular. Bastante interesante. Función metabólica de la PKA y del AMP cíclico. Recordemos que AMP cíclico está casado con PKA y PKA con AMP cíclico, es dependiente. Entonces, fíjense que ustedes lo van a ver así porque es en inglés, AMP cíclico, la C de cíclico. Entonces, al activarse la proteína quinasa A, nosotros podemos tener un aumento de la glucogenólisis, ¿okay? Esa es la función metabólica de la PKA con AMP cíclico. Al aumentar la glucogenólisis, ¿verdad? Yo debo disminuir por otro lado la glucogenosíntesis porque estoy degradando el glucógeno, y por otro lado tengo que evitar que se sintetice glucógeno. Entonces, esas dos funciones tienen la particularidad, la PKA, de realizarlo de manera independiente, es decir, ella misma realiza ambas funciones, inhibición de la glucogenosíntesis y por otro lado aumento de la glucogenólisis. ¿Cómo lo hace? Recordemos que hay unas enzimas que tienen que ver con ese proceso. Eso es bioquímica 1, pero lo podemos repasar. La fosforilasa quinasa, ¿ok? Está en su forma inactiva cuando está no fosforilada, ¿ok? Recordemos que la PKA es una quinasa, las quinasas fosforilan, y al fosforilar la PKA a la fosforilasa quinasa, se activa, ¿ok? Tenemos una fosforilasa quinasa activa, ¿ok? Y esa fosforilasa quinasa activa puede fosforilar a esta enzima que se le llama fosforilasa. La fosforilasa tiene como función, al estar activada, llevar de esa molécula grande de glucógeno a pequeñas moléculas de glucosa 1-fosfato. Le coloca un fosfato a esa molécula grande de glucógeno y la lleva a glucosa 1-fosfato, lo que nos permite aprovechar a esa glucosa 1-fosfato para procesos metabólicos. Ya en vez de tener glucógeno, ya tenemos su componente monomérico, que es la glucosa. Por ese lado, entonces, fíjense cómo la PKA lo que hizo fue promover la degradación de glucógeno hacia glucosa. Pero por otro lado, fíjense que esta es como una ruta aparte. El AMP cíclico, evidentemente, ya sabemos que activa la PKA, y la PKA fosforila a la glucógeno sintasa. Pero pasa algo aquí que lo veremos muy frecuente a medida que pasa el curso, que es que las fosforilaciones pueden inactivar algunas enzimas.
Este es el caso de la glucógeno sintetasa o la glucógeno sintasa, que cuando la proteína quinasa la fosforila, esta glucógeno sintasa se inactiva. Entonces, al estar inactivado, pues no tenemos síntesis de glucógeno. Entonces, fíjense que por un lado estamos degradando glucógeno, pero no tiene lógica que dejemos desprovista la síntesis de glucógeno, tenemos que inhibirla. Y eso lo hace la PKA a través de esta ruta que está aquí abajo y la ruta que hablamos al principio. Otra de las funciones del AMP cíclico, seguramente mencionada en las clases anteriores, es que hay unos canales a nivel del nodo sinusal, en las células P del nodo sinusal. Recordemos que ese es el nodo que dirige la frecuencia cardíaca, ¿ok? Es el nodo que dirige que nuestra frecuencia del corazón sea de 60 a 100 latidos por minuto. Eso es lo que se llama un ritmo sinusal. Entonces, en esas células P, bueno, se generan potenciales de acción muy particulares, que ustedes ya lo vieron anteriormente. Recordemos que tienen un pico, pero básicamente es como si no tuvieran potencial de reposo, porque cuando esa repolarización ocurre en este punto, acá se sensa hiperpolarización y se desencadena otro potencial de acción nuevo. Eso es lo que permite que haya una función de marcapasos por parte del nodo sinusal. Entonces, partiendo de este punto, pues nosotros siempre decíamos esto, que hay un potencial de acción que no se detiene y eso es la función obviamente del marcapaso del nodo sinusal. En este punto existen unos canales que en vez de censar despolarización, como lo hace la mayoría de los canales, sensan hiperpolarización. Por ende, es que se llaman corrientes IF, que son corrientes funny o graciosas, porque en vez de censar despolarización, están censando hiperpolarización. Y eso promueve la entrada de sodio, porque ese canal, aparte de censar hiperpolarización, cuando sensa la hiperpolarización, permea sodio. Al entrar sodio, evidentemente, eso despolariza, como se ve en esta raya anaranjada, a la membrana celular de esa célula sinusal y eso empieza otro potencial de acción. Luego evoca la entrada de calcio, ¿ok? Y eso permite otra vez el pico de ese potencial de acción. Eso se hace gracias a este canal, estoy dándoselo como repaso. Sin embargo, una de las siglas de este canal, la H es de hiperpolarización, y la C de canal y la N de nucleótido, ¿ok? Nucleótido, ¿por qué? Porque especialmente el AMP cíclico, que es un nucleótido, tiene la capacidad de hacer más sensible a ese canal. ¿Cómo lo hace? Simplemente existe un sitio en el canal HCN para AMP cíclico. Entonces, el AMP cíclico, como lo ven acá, recordemos que es producto de la activación de la adenilato ciclasa, entonces tenemos AMP cíclico. Al unirse al canal HCN lo hace más sensible a hiperpolarización. Es decir, que eso hace que se sensen los potenciales de acción un poco más temprano. En vez de censarse acá, supongamos que se censó acá, cuando hay estimulación por AMP cíclico, puede haber un censo del potencial de acción en hiperpolarización en este punto. Y eso desencadena que se dé una despolarización más temprana. Todo eso se ve reflejado en que si yo censo más tempranamente la hiperpolarización, voy a tener disparos mucho más rápidos. Eso se traducirá desde el punto de vista cardíaco y en el nodo sinusal como un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, al tener más cantidad de MP cíclico, más rápido censo la hiperpolarización, por ende más rápido será la frecuencia de disparo del nodo sinusal y por ende va a haber más frecuencia cardíaca, o va a estar aumentada la frecuencia cardíaca cuando hay altos niveles de MP cíclico. Lo contrario ocurriese si hubiese exceso de estimulación de receptores acoplados a proteínas inhibitorias, porque se inhibiría la adenilato ciclasa y al tener menos adenilato ciclasa, pues por supuesto tengo menos MP cíclico y por eso no se estimulan los receptores o los canales HCN y por ende no se sensan eh, las hiperpolarizaciones tan temprano. Eso genera disminución en la frecuencia cardíaca. Entonces, en conclusión, el AMP cíclico puede regular el ritmo sinusal, puede regular la frecuencia cardíaca, porque su concentración es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Esto evidentemente no puede estar así de manera libre, sin regulación.
hay unas enzimas que les hablaba anteriormente que eran las PDE, ¿ok? Que se llaman fosfodiesterasa, y en realidad dice que son 11 familias, ¿ok? De fosfodiesterasa, las cuales pueden degradar nucleótidos cíclicos, tanto AMP cíclico como GMP cíclico. Entonces, hay unas que son específicas que solamente degradan AMP cíclico, la 5, la 6 y la 9. Y la GMP cíclico, para GMP cíclico 1, 2 y 3 y 10. ¿Ok? Perdón, voy otra vez. Aquí lo leí mal. Específicas para MP cíclico 4, 7 y 8. ¿Ok? Y para GMP cíclico 5, 6 y 9. Y la 1, la 2, la 3, la 10 y la 11 son inespecíficas, es decir, pueden degradar tanto a GMP cíclico como a AMP cíclico. De esa manera yo puedo regular los niveles de GMP cíclico y de AMP cíclico dentro de la célula. GMP cíclico lo vamos a ver más adelante, está relacionado con óxido nítrico, pero AMP cíclico ya lo vimos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, las fosfodiesterasas pudieran regular las cantidades de AMP cíclico en el interior de la célula y por ende las cascadas de señalización provocadas por AMP cíclico. Es decir, que si yo tuviera exceso de actividad de fosfodiesterasa, pudiese tener menos AMP cíclico y por ende menos cascadas por pKa, ¿ok? O menos cascadas relacionadas con el ritmo sinusal o menos cascadas relacionadas con la actividad metabólica de glucogenólisis, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues podemos sacar conclusiones de que si algún fármaco inhibiera o estimulara a la fosfodiesterasa, pudiese modificar la función de todas esas funciones que hemos hablado de AMP cíclico a nivel intracelular, ¿ok? Entonces, punto clave, punto de análisis, la fosfodiesterasa. Por otro lado, ya dejando un poco atrás, tomo este esquema del doctor Ronald, las fosfolipasas son enzimas que, como lo dice su nombre, degradan fosfolípidos, ¿ok? Ya desde este punto en adelante vamos a hablar un poco acerca de las señales relacionadas con lípidos, ¿ok? Los lípidos también pueden señalizar. Y para eso es necesario, es esencial conocer un poco las fosfolipasas. Sin embargo, hay una clase aparte solamente para hablar de las fosfolipasas. De manera superficial, ¿ok? Existe una clasificación funcional: A1, A2, la fosfolipasa B, la fosfolipasa C, la fosfolipasa D, ¿ok? Cuya diferencia es el punto donde hidrolizan ese fosfolípido de membrana. Y al lisarlo, al romperlo en un punto distinto a la otra, pues hacen que los mediadores o el resultante de esa degradación sea distinto. ¿Okay? Por ejemplo, unas forman diacilglicerol e IP3, otras forman como producto el ácido araquidónico, y es simplemente la diferencia, es el punto donde rompen a ese lípido, lo que permite que se generen productos distintos, y eso pues me da obviamente cascadas de señalización derivadas de esos productos completamente distintos. Acá esta diapositiva es solamente un abreboca de fosfolipasas, lo vamos a ver mejor en una clase aparte para ellas. Importante, de las más utilizadas, de las más nombradas, que vamos a nombrar más, la fosfolipasa tipo C. ¿Okay? Fíjense lo siguiente, aquí la vemos reflejada. Recordemos que tenemos receptores acoplados a proteína G de tipo Q, ¿ok? Acá lo ven, proteína G de tipo Q. Entonces, esa proteína G de tipo Q, hagamos un zoom acá, ella, al ser activado ese receptor, recordemos que este es el primer mensajero, es decir, es el ligando, se une a la parte exterior de la membrana, el receptor, y desencadena una actividad GQ. Recordemos que esa actividad GQ lo que hace es tener una activación de la fosfolipasa C, específicamente la fosfolipasa C beta, ¿ok? Que es la que está relacionada con los receptores acoplados a proteína G. Al estar activada esa fosfolipasa C beta, como ustedes saben, pues se rompe un lípido de membrana muy importante en las cascadas de señalización de ahora en adelante, que es el fosfatidilinositol bifosfato. Ustedes lo van a encontrar simplemente como PIP2, que significa fosfatidilinositol bifosfato. Al romperlo se generan dos mediadores, que es el diacilglicerol, este que ustedes ven acá, y el IP3, que es el inositol trifosfato. Muy bien,
Esos son los dos mediadores, como ya saben. Entonces, esos segundos mensajeros que se acaban de crear tendrán distintos destinos en la cascada de señalización, sobre todo una relación especial con el retículo sarcoplásmico, especialmente el inositol, y por ende con calcio, que será también una clase individual. Pero fíjense que el inositol trifosfato, básicamente, su función de importancia médica, de importancia bioquímica médica, es que activa a un canal que es un canal ubicado a nivel del retículo endoplásmico, ¿ok? El retículo endoplasmático o sarcoplásmico, y ese canal es un canal permeable a calcio, pero que es sensible al IP3, ¿ok? Es un canal activado por ligando y el ligando es el IP3. El IP3 se une a ese canal y como dentro de ese canal hay altas cantidades de calcio, el calcio sale por gradiente electroquímico hacia el citosol, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues ese IP3 desencadenó cascadas relacionadas con calcio. Por otro lado, el diacilglicerol, ¿ok? Es un elemento fundamental en la activación de la proteína quinasa tipo C, ¿ok? Para que tengan como mnemotecnia, es una proteína quinasa dependiente de cascadas de calcio. Entonces, vuelvo y repito, fosfatil bifosfato se activó gracias a la lisis de la fosfolipasa C de tipo beta, generó IP3 y diacilglicerol como segundos mediadores o segundos mensajeros, y ese diacilglicerol activó a la proteína quinasa C. Y además de eso, el IP3 por su lado, pues activa un canal especial a nivel del retículo sarcoplásmico que permite salida de calcio. Y fíjense cómo hay una confluencia de cascadas de señalización, más bien como una potenciación de la cascada de señalización, que es que por un lado, ese mismo calcio que provocó o que fue provocado por la activación de IP3, ese mismo calcio ayudará a que la proteína quinasa C también se termine de activar. Entonces es una cascada confluyente. Aquí pareciera que se separaron de acilglicerol por un lado e IP3 por el otro, pero el calcio que se generó por la activación del canal sensitivo o sensible a IP3 ayudó también a la activación de la proteína quinasa C, que veremos más adelante. Esos son sus dos principales requisitos para activarse. Vemos acá un poco más ampliado la función del diacilglicerol o el destino de ese diacilglicerol, que es que el fosfatilinositol bifosfato, en acá está un poco más primitivo el esquema, pero se puede ver también muy bien. La fosfolipasa C rompe el PIP2 en inositol trifosfato y diacilglicerol. Y ese diacilglicerol, fíjense que puede tomar una ruta muy importante que la veremos más adelante, que es que a través de una lipasa de diacilglicerol, que es esta que está acá, puede generar ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, como se estudiará en la clase de fosfolipasa, puede generar prostaglandinas y otros eicosanoides o péptidos, eh, péptidos no, más bien mediadores autacoides, ¿okay? Que tienen efecto en el mismo tejido u órgano donde se forman. Y eso forma parte también de señalización mediada por lípidos. Fíjense cómo pareciera formarse dos compartimentos en la cascada de señalización por diacilglicerol, una donde hay activación de PKC y aumento en las concentraciones de calcio, y otra por ese mismo diacilglicerol, donde hay producción de ácido araquidónico para que se produzcan prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y todas esas cosas que vamos a ver más adelante. Por supuesto, también hablar acerca de este lípido de membrana. En vez de hacer PIP2, vamos a hablar del PIP3, es decir, que simplemente tiene un fosfato más que el PIP2. PIP3 está relacionado, ¿okay?, con cascadas de receptores tirosina quinasa y es sintetizado por una proteína que se llama PI3 quinasa. Lo que hace esa proteína, como es una quinasa, es fosforilar al PIP2 y agregarle un fosfato, ¿okay? Como se ve acá, fíjense, este es el PIP2 y al fosforilarlo lo lleva a PIP3 porque le está añadiendo un fosfato por ser quinasa. Esa es la manera de sintetizar el PIP3. Y ese PIP3 es un blanco bastante importante en aspectos terapéuticos porque las señales que promueven de allí
son proliferativas, son antiapoptóticas, son de crecimiento celular, es decir, están relacionadas con rutas proliferativas de crecimiento del tejido y por ende están relacionados con rutas oncogénicas de cáncer, ¿ok? Entonces es importante saber qué tanta cantidad de PIP3 tiene una célula porque esa formación de PIP3 permite ser un ancla para la actividad celular proliferativa y de crecimiento celular. Por su parte contraria está PTEN, ¿ok? PTEN es una fosfatasa. Simplemente lo que hace PTEN es llevar el PIP3 ya formado por PI3 quinasa, lo regresa a PIP2. ¿Por qué? Porque es una fosfatasa. Recordemos que si es fosfatasa, corta un enlace o un grupo fosfato de ese producto blanco y eso es lo que hace PTEN. Pasa de PIP3 a PIP2. Al estar en forma de PIP2, como se ve acá, ven que lo lleva desde acá para acá, y el PIP2 no es un blanco de, de esa cascada de señalización de proliferación celular. Entonces, de esa manera, PTEN puede actuar como un supresor tumoral, ¿ok? Porque está disminuyendo la cantidad de PIP3, lo está llevando a PIP2 y de esa manera se evita ese anclaje para la señalización protéica de proliferación, de rutas antiapoptóticas y de crecimiento celular, como se lo ven acá. Muy bien, aquí es un poco más de lo mismo, simplemente eh, son rutas activadas por receptores tirosina quinasa, está relacionado PIP3, siempre que se hable de tirosina quinasa hay que pensar en proliferación celular, en inhibición de la apoptosis, fíjense como aquí está PIP3 que funciona como un anclaje para el inicio de esa cascada de señalización y de esa supervivencia celular. Muy bien muchachos, por ahora hemos terminado con segundos mensajeros. No es, digamos, hasta acá donde se quedan los segundos mensajeros. Veremos que cada uno toma su ruta y digamos que enlazaremos estos temas con las rutas específicas que tomó cada uno. Es decir, la ruta que toma el IP3 lo veremos en calcio, la ruta que toma estas cascadas de PIP3 las veremos en receptores tirosina quinasa, veremos el diacilglicerol relacionado con la proteína quinasa tipo C, ¿ok? Etcétera. Esto es simplemente una breboca para conocer los segundos mensajeros y su principal ruta, qué la desencadena, cómo se regula y lo veremos más adelante a detalle, muchachos.